Muy amados hermanos, sean todos bendecidos, ¿no? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son bienvenidos a este tiempo. Les invito a que comparta conmigo, por favor. Iniciémonos allí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y leemos los versículos 6 y 7. 6 y 7. El versículo 6 dirá, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Necesitamos decir dos cosas y luego visitamos a nuestro hermano Noé en aquello de lo que da testimonio la palabra del Señor. Lo primero es no perder de vista, no olvidar que si no se tiene fe, ya antes hemos examinado algo como un hombre de Dios llamado Enoc. Caminó con Dios, dice la Escritura. Anunció a Cristo el Señor, conversaba con Dios. Y el Señor decidió tenerlo con él y lo traspuso hermosamente. Ya hemos hablado de cómo un hombre llamado Abel al comienzo ya, hijo de Adán. Él fue una ofrenda que agradó a Dios. Y luego lo que trajo, obviamente, agradó a Dios. Ya hemos conversado antes de que la fe nos ayuda a que cosas que la ciencia no entiende. Nosotros, en la simpleza de nuestra fe, lo creemos y lo entendemos. Es por la fe que entendemos que todas las cosas han sido hechas por la mano poderosa de Dios. Muy bien. Entonces, sin fe no se podría agradar al Señor. ¿Y quiénes nos acercamos a Dios? Nos acercamos primero creyendo de su existencia, de su verdad, de que no es historia, no es cuento. Él existe, bendito sea. Pero además, porque existe, Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué conviene a nosotros? Buscar al Señor, absolutamente. Buscarle en fe. Buscarle en fe. Y va a presentar un ejemplo muy válido, ¿usted entiende? Pues va a presentar el ejemplo de Noé. Un hombre que vivió en un tiempo donde lo que él tuvo que vivir no tenía ninguna explicación, mi hermano, mi hermano. Dice aquí que por la fe cuando fue advertido, verso 7. Noé cuando fue advertido por Dios, dice, acerca de cosas, perdón, parece que está llegando la primavera ya por mi lado, perdónenme. Dice que Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, si uno revisa la Escritura se va a dar cuenta, especialmente en el capítulo 2 de Génesis, que todavía no era costumbre lo de la lluvia sobre la tierra, sino que el Señor levantaba vapor, dice. Sin embargo, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ya lo vamos a revisar juntos. Dice, con temor preparó el arca. La Escritura va a decir que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire cómo había tanta sabiduría, ¿no? Entonces, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por eso que es tan importante, hermanos, que cada hermano, cada varón en casa y cada esposa en casa, si los dos ya están en Cristo, alabado sea el Señor, pero los dos deben unirse en la fe de Cristo, porque el Señor no ve a dos, sino que ve a uno, así dice la Escritura.
¿Qué hace Noé? Dice que él con temor se enfrenta al Señor, oye su voz, oye su palabra, obedece y dice que de esa manera preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, a los que no creían a Dios, a los que no escucharon la palabra de Dios. Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque luego va a explicar el apóstol Pablo y va a decir que a partir de la ley, por ejemplo, en Israel, nadie pudo ser salvo. Pero claramente por la palabra de Dios, ¿no? Que es Cristo su Hijo, todos los que hemos creído a Él y en Él. Dice que en Él somos justificados por la gracia de Dios. El justo por la fe vivirá. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. ¿Qué hay de Noé, nuestro hermano, de quien se da tan alto y tan buen testimonio? Por favor, acompáñeme a Génesis en el capítulo número 6. Génesis, capítulo número 6. Y leemos ahí los primeros 8 versículos para tomar el centro de aquello en lo que está hoy nuestra exhortación, ¿no? Génesis capítulo 6, leamos del 1 al 8, hermanos, en el nombre del Señor. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, más serán sus días 120 años. En aquella época, antes del diluvio, 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5, y vio Jehová que la maldad, por favor atienda, porque aquí empieza nuestro relato hoy. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que se parece a estos días, ¿se da cuenta? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Qué terrible es esta declaración, hermanos. Qué lamentable. Y cuánto dolor también a nosotros debiera provocarnos. Dice que el Señor se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Y era tanto el pecado que veía que le dolió en su corazón, dice. Verso 7, y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues de nuevo, hermano, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, subraye esta frase, hermano, en su Biblia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bendito sea. Noé halló gracia. ¿Sabe en qué circunstancia Noé halló gracia ante los ojos de Dios? En medio de un mundo de aquel tiempo en que todos los hombres vivían en plena maldad y que todo designio de sus corazones, dice, era solamente el mal. En medio de esa situación, en medio de esa condición, en medio de esa forma de vida del mundo de entonces, el testimonio es, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. En Juan capítulo 1 vamos a decir que cuando el verbo, la palabra de Dios, tomó forma humana,
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, termina el versículo 14 allí diciendo, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 16 va a decir, porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Noé halló gracia delante de Dios. O sea, Noé vio a Cristo el Señor. Mire qué hermoso. ¿Y cómo lo vio? Lo vio por la palabra, porque Cristo es la palabra misma de Dios, que se nos reveló en cuerpo, bendito sea. Noé vio a Cristo el Señor y recibió la palabra en su vida. Y mire el versículo número 9, que aún no hemos leído. Versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Mire la frase que sigue, por favor. Con Dios. Aleluya. Con Dios caminó Noé. Otro más. ¿Recuerda Enoc? Séptimo desde Adán. Ya hablamos algo en el día de ayer acerca de Enoc, cómo caminó con Dios. Y aquí dice ahora que de este Noé, de quien se da testimonio en Hebreos capítulo 11, de que es un hombre que fue justificado delante de Dios, un hombre de fe, dice también que con Dios caminó Noé. O sea, aquí debemos ir tomando modelo, ¿les parece a ustedes? Ir tomando molde de vida. ¿Queremos agradar a Dios? Necesitamos fe. ¿Y qué es tener fe para agradar a Dios? Caminar con Dios, caminar en Dios, hacer su camino, no el camino nuestro. Recuerda que en semanas anteriores hemos repasado más de una vez el texto de Isaías 55, cuando Dios decía, porque más alto, o así como son de alto los cielos respecto de la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos. Imposible acercarlo. Sin embargo, hubo hombres que caminaron con Dios. Bendito sea. Si antes pudieron, ¿cuánto más ahora que conocemos a uno, a aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? ¿Cuánto más, mi amado hermano? ¿Cuánto más? Bendito, bendito es el Señor. Ahora, es interesante entonces, por lo que dice el testimonio que da Hebreos, ¿no? En el capítulo 11, acerca de Noé, es interesante observar que el Señor le da una palabra, hermano, le da una instrucción, primero en medio de un mundo muy pecador, tan pecador que Dios llega a arrepentirse de haber criado al hombre e incluso a los animales. Se arrepiente y Él decide exterminarlos. En medio de esa condición, en medio de ese sistema, en medio de ese mundo, el testimonio respecto de Noé dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Y por qué halló gracia? Porque Noé caminó con Dios. No hizo sus propios caminos, hizo los caminos de Dios. ¿Cómo se prueba? Está dicho aquí, está dicho aquí. Si usted me acompaña un poquito, en el mismo capítulo 6 de Génesis, en el mismo capítulo 6 de Génesis, va a decir, a partir del versículo 10, ya leímos en el 9 que con Dios caminó Noé, engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de, que se parece esto a los tiempos anteriores que comenzara la pandemia en el mundo, ¿no? ¿Cómo se parece, mi hermano? Dice, y estaba la tierra llena de violencia. Ay, necesitamos ver cómo la mano de Dios procede en todo esto. Necesitamos reconocer la autoridad de nuestro Dios y Padre. Necesitamos reconocer que nada de esto se ha escapado de las manos al Señor.
Él tiene todo controlado, todo sujeto. Y Él tiene a sus hijos. Bendito sea, dice el profeta Isaías, Él tiene a sus hijos esculpidos en la palma de su mano. ¡Gloria a Dios! O sea que podemos estar tranquilos. La cuarentena podría cansarnos emocionalmente, pero nunca hacernos perder la fe, nunca hacernos perder nuestra dependencia, nuestra comunión en Cristo, nunca olvidarnos que somos casa de Dios. Amén, amén, amén. Una vez más el 11. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13. Dijo pues Dios a Noé. Mire cómo hablaba Dios con Noé. Es que con Dios caminó Noé. No caminan dos personas en silencio, pues hermano lindo. Entonces Dios hablaba con Noé y Noé escuchaba su voz y aprendió a reconocer la voz del Señor. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14, le dice el Señor a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Le está mandando a hacer una embarcación, hermano, por si acaso. Pero una embarcación en medio de un sitio seco, en medio del bosque, creo yo. ¿Y para qué la embarcación si ni siquiera llovía? No sé. ¿Qué dice el Señor a Noé? La tierra está llena de violencia y yo le voy a exterminar. Muy bien, tú vas a preparar una embarcación. Verso 15, la harás de esta manera. El Señor no deja nunca nada sin controlar. Nunca, hermano. Todas las cosas las hace siempre según un modelo, según el modelo que muestra al hombre. Lo está haciendo con Noé, lo hará con Abraham más adelante, lo hará con Moisés luego, lo hará con David enseguida. Él siempre tiene un modelo. Ese modelo de vida tiene nombre y apellido. Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Amén. Versículo 15. De esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso a tienda y le harás piso bajo, segundo y tercero. Primer edificio de 3 pisos. Y está construido dentro de una gran embarcación. ¿Sabrá de arquitectura acaso el Señor? ¿Sabrá de construcción acaso el Señor? Se dio cuenta que en el versículo número 14 le dice que la tiene que hacer de una madera determinada, pero le dice la calafatearás, la revestirás por dentro y por fuera con brea. Está hablando de petróleo por si acaso, no vamos a entrar ahí ahora, pero está hablando de eso. Había brea. Muy bien. Avancemos un poquito. Versículo 17, está hablando el Señor con Noé. Cosa tan hermosa, ¿no? Hoy día nos habla a nosotros el Señor por si acaso. Nos habla por su palabra. Muy bien. Verso 17, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, dice el Señor. Verso 18, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne. Hermano, por favor, una vez más, papito, mamita, matrimonios, hermanos, abuelos, abuelas. No hay nada en las Escrituras que hable de cuál era la forma, el comportamiento, lo que hacía la mujer de Noé,
ni cómo eran sus hijos. De hecho, más adelante, si usted se interesa, va a seguir leyendo y se va a dar cuenta que a lo menos uno de sus hijos tenía un corazón bien retorcido, bien retorcido. Sin embargo, por la fidelidad, por la fe de Noé, el Señor salva su casa. Bueno, los hermanos han tomado una frase que no está tan bien usada, pero ellos dicen mucho evangélicamente, serás salvo tú y toda tu casa. En el caso de Noé fue literalmente así. En el caso nuestro, la promesa es que si el padre o la madre están en Cristo y conocen a Cristo, significa que la palabra ya entró a la casa. Allí está la promesa. Significa que los hijos, en algún minuto, viendo un buen modelo de papá y de mamá, y escuchando la palabra correcta, palabra de sabiduría de papá y de mamá, escuchando que Cristo es el Señor sobre la casa, en algún minuto el Espíritu Santo va a tratar con ellos. Pero cada uno de ellos tiene que conocer al Señor Jesucristo, obviamente. Él es la puerta y el que entra por Él va a ser salvo. Entonces, ¿qué hace Dios con Noé? Establece pacto con él y le dice que por su obediencia la familia va a ser salva para gloria de su nombre. Los animales tienen que entrar de a dos, dice. Versículo 21, por favor. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Esta frase, hermano, vuelva a subrayar, por favor. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama fe. Porque fe es obediencia. Por favor, una vez más, hermano, no diga yo tengo fe, pero hago lo que quiero, voy donde quiero, me junto con quien quiero, como lo que quiero, me comporto como yo quiero. Hermano, tener fe es obedecer al Señor, es hacer todo conforme a la palabra del Señor. Eso es fe. Otra cosa no es fe. Entonces, cuando hemos hablado días anteriores, la necesidad de vivir en fe, porque la fe es una forma de vida, tiene que ver con esto. Así como Enoc caminó con Dios, así como Noé caminó con Dios, su vida la hizo bajo la palabra de Dios. Tanto que cuando Dios habla con Noé, Noé reconoce inmediatamente la voz. Sabía él. Él no empezó a mirar con quién me habla. No, sabía él que Dios le estaba hablando. Conocía su voz. ¿Qué dijo Jesucristo? Juan capítulo 10. Mis ovejas me conocen, yo las conozco. Ellas oyen mi voz y me siguen. Pero la oveja tiene que conocer la voz de su pastor. Debemos conocer la voz de nuestro pastor. Jesucristo es el buen pastor que ha dado su vida por nosotros. Debemos aprender a reconocer la voz, pues. Y luego a oírla y enseguida inmediatamente a obedecerla. Pasaron años, hermano, ¿eh? Entre el término del capítulo 6 y el 7 pasaron años. No vaya a pensar usted que es de un día al otro. No. La Escritura dice en el capítulo 5, verso 32, es solo un antecedente que puede ayudarle. En el capítulo 5, 32, dice siendo Noé de 500 años, un chiquillo, ¿no? Un chiquillo. Engendró a sus 3 hijos, a los 500 años los engendró. Después va a ver usted en el capítulo 7, verso 6, que era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. O sea, cuando vino el diluvio, los chiquillos estaban creciditos. ¿Sí? Fueron engendrados cuando Noé tenía 500. El diluvio vino cuando tenía 600 años. Entonces, hubo tiempo. No hay duda, no hay ninguna duda que los jóvenes estos
ya estaban crecidos. No sé cuánto, 50 años, 40 años, no lo sé. Pero ya tenían mujer, porque la instrucción del Señor es que tenía que construir el arca y que, cuando dice en el capítulo 6, verso 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Claramente habían crecido. Entonces, pero dentro de ese tiempo, ¿no? Solo como figura, no diga esto, dijo el Señor, ni dice la palabra, hermano. Estoy usando yo una figura solo para que nos ayude a entender algo más. Pensemos que los jóvenes tenían ya entre 40 y 50 años, ya tenían mujeres. Ese es el punto. Y 50 años después, entonces vino el diluvio. Significa que hay un largo tiempo. Piense usted en unos 50 años de trabajo, hermano. 40, no sé. Pero hubo muchos años de trabajo de Noé. ¿Y por qué es importante? Es importante porque, con mucho respeto, pero durante todos esos tiempos hacía el ridículo, pues, hermano. Dígame que no actuó como loco. Por eso que Pablo va a decir a los romanos que el reino de los cielos, que el evangelio es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, bendito sea, a los corintios le dice Pablo. Pero para los que se salvan, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo de Noé fue una locura, hermano. No era habitual que lloviera. Pero menos habitual era construir un barco, pues, hermano, porque alguien dijo que iba a haber no lluvia, sino que iba a haber un diluvio, que no iba a parar la lluvia, no iba a parar por mucho tiempo. Bueno, los capítulos 7 y 8 hablan de eso, de cómo vino el diluvio. 40 días, hermano, 40 días y 40 noches sin detenerse. Llovió. Cubrió todo, inclusive las montañas. Y siguió subiendo sobre las montañas. ¿Hasta qué? Si usted me acompaña en el capítulo número 8, en el verso 13, va a decir que en el año 601, o sea, un año después que se inició el proceso, un año después. ¿Estamos juntos todavía o no? Capítulo 7, verso 6, dice que tenía 600 años Noé cuando vino el diluvio sobre la tierra, en el año 600. Eso está repetido en el versículo 11 también. El año 600 de la vida de Noé, en el segundo vino el diluvio. Muy bien. En el capítulo 8, en el versículo 13, va a decir que en el año 601 de Noé, en el primero, se secaron las tierras. Y recién allí, entonces, en el verso 16, de nuevo bajo instrucción, el Señor le dice a Noé: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. O sea, la cuarentena de Noé duró un año. Tenga paz en su corazón. Si lleva un mes y medio, ¿cuánto llevó? Un poquito más de un mes, pues sí, como un mes y medio parece, ¿no? Con esta cuarentena en que estamos a causa de la pandemia. Y si debe durar todavía un poco de tiempo más, y no sé, un mes más, no sé cuánto tiempo va a durar, 1 y medio. Bueno, tenga paz del Señor. Y no esté desesperado, así como: ¿y qué nos va a pasar y qué vamos a comer? Oiga, Noé recibió una instrucción del Señor, le dijo al Señor: ya guarda todo. Sí, pero si lo leemos, no voy a insistir porque no tengo mucho tiempo. Pero el punto es, el Señor decía: pon alimentos, pon cosas que son comestibles, para que sean alimentos para los animales y para ti, le dice el Señor. ¿Para que los animales comen tanto? Sí, pero el Señor lo controla. El Señor es poderoso, hermano. ¿Cuántos animales empezaron a escuchar la bulla y cayeron en ese sueño invernal?
Es que los animales son inquietos, sí, pero el Señor controla hasta la tempestad del mar, hermano. No va a controlar los nervios de un animal. No va a controlar cuando Él quiere una pandemia. No va a controlar Él un virus que los médicos todavía no conocen. Pero el bendito Señor de los cielos sí lo conoce. Bendito y alabado es Él por siempre. Entonces, ¿qué hace Noé? Este hombre que agradó a Dios. Este hombre que caminó con Dios. Espera, ahí está la palabra, ¿ve? Espera la voz de Dios, espera la instrucción de Dios. Si usted ve con tranquilidad el capítulo 8, después de esta reunión, lo ve con tranquilidad, va a ver que hizo unas pruebas, Noé. Mandó un cuervo primero unas 3 veces. Y el animal, el ave, iba y volvía, hasta que desapareció. Ya, era una señal de que todo estaba bien. Después mandó una paloma, y la paloma también fue y volvió. Pero luego volvió, dice, con una ramita de una planta en el pico. Entonces tuvo testimonio Noé de que ya estaba comenzando la vida otra vez a manifestarse. Pero ahí estaba Noé, ahí se mantenía, ahí estaba sujeto. No había escuchado palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el versículo número 18. Primero el 16. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 18. Entonces, hermano, escuchemos al Señor, aprendamos a oír su voz, estemos en su voluntad, hagámoslo a la manera de Él, eso es más seguro. Puede parecerle locura al mundo, ¿y qué importa? Si usted está mostrando fe y está agradando al Señor, ¿qué importa? Entonces salió Noé, verso 18, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, también los animales. Pero mire qué glorioso el verso 20. Mire qué glorioso el verso 20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Como hablaba tanto Noé con Dios, él tenía testimonio de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Debía presentar sacrificios a Dios. Debía hacerlo para que su vida siguiera siendo grata y la vida de sus hijos, como después lo haría Job, ¿no? Siempre sacrificios, presentar sacrificios a Dios para que por causa de la sangre derramada se manifieste la expiación de todos nuestros pecados. Mire, si me acompaña, solo es una enunciación. En el capítulo 9, el Señor establece ordenanzas para Noé y su familia y sus descendientes, obviamente. Todos los que vinieron de ahí en adelante son descendientes de Noé, obviamente. Mire cómo le da ordenanza, cómo le da instrucciones. En primer lugar, en el 9:1, el Señor le va a decir a Noé, a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa es palabra de Dios para aumentar la especie. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El fruto es producto de la palabra de Dios, hermanos. No es por esfuerzo humano, ni es por avance de la ciencia médica. El fruto es producto de la palabra de Dios cuando se obedece. Versículo 2. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Establece señorío del hombre sobre toda la creación. Señorío del hombre sobre toda la creación. Número 3. Todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Hay un cambio aquí muy interesante, porque cuando Dios crea a Adán y Eva solo se alimentaba de hierbas, de frutos, de plantas. No le estaba permitido a Adán y Eva y a sus descendientes comer animales, carne de animales. Ahora,
El Señor dice, todo lo que se mueve y vive, como las legumbres y las plantas verdes, todo os lo he dado en alimento. Versículo 4, que podría ser el número 4 en su inscripción allí, dice, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Está estableciendo aquí ya ahora, después lo va a ratificar en la ley, después lo dirá el apóstol también. Pero aquí está diciendo que nunca un ser humano puede comer sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. La carne, por mandamiento de Dios, está prohibida comer, hermanos. Aunque le agrade, aunque le guste, hay mandamiento de Dios. Desde los tiempos de Adán en adelante. Los versículos 5 y 6 establecen esto que luego en la ley se va a llamar la ley del talión, u ojo por ojo, diente por diente. Aquí lo establece el Señor. Mire el verso 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, dice. De mano de todo animal la demandaré. Mire, primero el Señor trata también aparte con los animales. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso que nadie puede asesinar a otro, ni nadie puede autoeliminarse. A partir del versículo 8, 9, el Señor establece pacto con este hombre. Y en el 9 va a decir, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros. ¿En qué consiste? Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Bendito es el Señor. Usted sabe que el arco, llamamos arco iris, ¿no? Cada vez que hay alguna lluvia, inmediatamente aparece la señal del Señor. Dijo el Señor, yo voy a ver mi arco sobre las nubes y me voy a acordar que tengo pacto hecho contigo de no exterminar la tierra por agua. El apóstol Pedro va a decir que estos cielos van a pasar y la tierra va a ser exterminada, ya no por agua, porque hay pacto de Dios. Pero también hay un pacto nuevo. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero van a pasar por fuego. El Señor enviará su fuego y exterminará absolutamente todo. ¿Cómo es eso y cuándo será eso? Lo explicó, y allí vamos a terminar, lo explicó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, mi hermano. Mateo capítulo 24. El Señor va a decir en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36, pero el día del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 37, más como, mire la aplicación preciosa que hace el Señor. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Ahí está el punto, ¿ve? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La iglesia del Señor, ¿dónde va a estar? ¿O dónde debe estar? ¿Dentro del arca o fuera del arca? Usted entiende que el arca es solo una figura. ¿Cómo es una figura luego el tabernáculo? ¿Cómo es una figura luego el templo? Estamos hablando de la casa de Dios, amado. No se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, dijo el Señor Jesucristo. La iglesia del Señor, ¿dónde va a estar? ¿Va a estar en Cristo o va a estar fuera de Cristo? Ese es el punto. Pero no se puede estar en Cristo si uno no oye la palabra de Dios, si no ama la palabra del Señor, si no torna su corazón a la obediencia al mandamiento del Señor. David va a decir, lámpara es
a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amado hermano, amada hermana, jóvenes, jóvenes, este es un lindo tiempo en que el Señor trata con nosotros para que la fe de Cristo venga a nuestras vidas. El modelo de Él no es tan interesante en términos de que por su fe Él salvó su casa. Joven, a lo mejor tienes un papá incrédulo, una mamá incrédula. A lo mejor ellos no han podido tomar el modelo de Cristo. Sé fiel tú al Señor. Ama tú al Señor. Obedece a la palabra. Guarda tu cuerpo. Guarda tu alma. Santifícate para el Señor. Mamita, papito, si tienes dificultades con alguno de tus hijos, de tus nietos, muestra fidelidad al Señor. Ama al Señor. Sirve al Señor. Sé obediente. Porque por tu palabra y por tu obediencia, tus hijos, tu familia, esperamos será ganada para el Señor. No pierda de vista lo que el Señor dijo, así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene, hermanos. No es un cuento, es una verdad, porque lo dice la palabra del Señor y porque las señales anuncian a grito, Cristo el Señor viene. El punto es que el mismo Señor dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La iglesia del Señor no puede vivir sin fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Y los que nos acercamos al Señor, creemos que Dios existe, que es una verdad eterna y que Él puede bendecirnos, puede darnos galardón, puede respondernos, puede cubrirnos, puede defendernos y sobre todo puede llevarnos a su casa eterna en heredad para estar siempre con Él. Bendito es el Señor, sean ustedes bendecidos en el nombre del Señor por su palabra. Les ruego que donde está, si reconoce que ha habido falta de fe, ¿dónde está? Dígale, Señor, auméntame la fe. Dame atención, dame amor por tu palabra, para que por esa palabra venga fe a mi vida. Ore con libertad donde está. En el nombre de Jesús. Papá, declaramos bendición sobre su pueblo y sobre toda persona que este día oye su voz. Bendiga sus vidas, papá, y atienda su oración, ruego. Aleluya. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Gracias, Señor.